Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Se ha dicho bastante acerca de Sputnik 5, la vacuna que anunció Rusia la semana pasada, como la primera vacuna registrada en el mundo contra el COVID-19. Esta semana han sido los chinos los que han anunciado también haber registrado ya una vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, ha habido alguna duda, especialmente de la Organización Mundial de la Salud, acerca de esta vacuna. Para hablar un poco, entender qué cosa es este tema de las vacunas, cómo es que funcionan, por qué es que saltan estas dudas, en qué estado se encuentran otros países y otros laboratorios que están trabajando el tema de la vacuna del COVID-19 o la vacuna contra el SARS-CoV-2, que es el virus que produce la enfermedad conocida como COVID-19. Estamos conectados de manera virtual con el doctor Víctor Méndez Duzán, con quien ya hemos conversado en otras ocasiones sobre varios temas, y hoy pues le consultamos acerca de este tema de las vacunas. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Duzán Méndez. Sí, muchas gracias, Néstor, a ustedes por el interés en difundir estos temas de salud tan importantes para nuestra población y para también, bueno, en general, para todas las personas que tienen acceso a los contenidos de los programas que se desarrollan en este espacio. Obviamente este tema es muy importante y de mucho interés entre todas las personas en este contexto. Sí, efectivamente, porque todos están esperando la vacuna, como se diría popularmente, ahuemayo, para resolver el tema de la pandemia. Yo tengo todavía mis reservas en cuanto a que solamente con la vacuna se va a resolver el tema de la pandemia. Podría ser tal vez un elemento, pero me parece que no solamente eso. Pero bueno, hablemos de las vacunas. Las vacunas, me decía, tienen historia. No, qué sé yo, pues desde hace rato hemos sido vacunados contra un montón de cosas. Claro. Sí, efectivamente, con relación a las vacunas, es importante entender un poquito de su historia porque muchas personas creerán que las vacunas siempre, a lo largo de la historia de la humanidad, han existido, pero no es así. De hecho, las vacunas se desarrollan a través de varias personas que desarrollaron un pensamiento lógico-deductivo y sobre todo desde el punto de vista oficial, digamos, registrado en la historia de la medicina, tenemos a Edward Jenner. Edward Jenner es el famoso padre de todo este movimiento de las vacunas y fue él al que se le atribuye realmente el descubrimiento o la invención de las vacunas. Edward Jenner fue un inglés que a través de la observación logró llegar a identificar que unas mujeres, las lecheras, o sea, las mujeres, las ordeñadoras de vaca en Inglaterra no se contaminaban tanto de una enfermedad que existía hace mucho tiempo que se llama la viruela, famosa. Entonces, pero realmente esa es la historia oficial. Realmente hay otra historia que no es la oficial y es la que no se difunde en las escuelas de medicina, donde realmente quien lleva esa idea a Inglaterra es una señora que es la esposa de un diplomático inglés que estaba asignado al servicio exterior en Turquía. En aquel tiempo, estamos hablando del siglo XVIII, en el Imperio Otomano, es decir, en Turquía, ¿no? Entonces, en Turquía, ya los médicos de Turquía utilizaban la técnica, porque la viruela era una enfermedad, como decir ahorita el coronavirus, solamente que muchísimo peor porque los índices de letalidad de la viruela eran altísimos. Pero los médicos turcos, ellos lograron identificar que, primero, las personas que de una u otra manera tenían contacto con
los pacientes enfermos de viruela con las secreciones, algunas personas se inmunizaban, es decir, no desarrollaban la enfermedad. Entonces, los médicos turcos realmente fueron los primeros que utilizaron el mecanismo de la vacunación a través de la exposición con pequeñas cantidades de secreciones de las... Y se da cuenta que efectivamente a esas mujeres les daba un tipo de viruela, pero muy más leve. O sea, ninguna de ellas lograba desarrollar la forma grave. Entonces él dedujo de que efectivamente se desarrollaba un tipo de inmunidad ante la enfermedad. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Bueno, él dijo, voy a agarrar, porque además las vacas desarrollaban un tipo de viruela, que era la viruela de carácter bovino. Entonces, al parecer, los virus de la viruela bovina y humana tenían un vínculo y por eso era que se inmunizaban las mujeres que estaban en contacto con las vacas. Entonces, él lo que hizo fue que comenzó a experimentar y agarró y llevó este conocimiento a la práctica en un niño, ¿sí? En un muchacho, en un adolescente, y le puso lo que ya había referido, de las secreciones de viruela en una persona, en un adolescente, y este niño, al final de cuentas, no se contaminó con la enfermedad. Entonces él dijo, este método sirve. Por eso es que la vacuna se llama vacuna, en referencia a las vacas. Al ganado vacuno. Correcto, al ganado vacuno, efectivamente. De ahí viene el nombre de vacuna, porque de ahí es su origen. Por eso quería contar esta historia, que es muy interesante. Entonces, bueno, pero ¿qué es lo que pasa con las vacunas? Las vacunas, nosotros estamos expuestos a muchos gérmenes, no solamente virus. Ahorita está de moda el virus por el coronavirus, pero hay bacterias, hay hongos, hay una cantidad enorme de patógenos, es decir, de gérmenes que pueden producir enfermedad. Patógeno quiere decir enfermedad. Y a medida que los patógenos entran en contacto con nuestro organismo, ellos desarrollan resistencia y muchas veces no pueden ser eliminados de una manera natural. Nuestro organismo, dentro de la grandeza de nuestra creación, nosotros tenemos un sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico es, como decir, nuestro ejército, nuestra policía, los que nos defienden en relación a las agresiones que estamos sufriendo. Y este sistema inmunológico se encarga de eliminar todos los gérmenes que nos están agrediendo. Entonces, muchas veces esos gérmenes desarrollan resistencia y no se pueden eliminar de manera natural. Y es ahí donde adquieren una relevancia extraordinaria las vacunas. Porque las vacunas lo que hacen es fortalecer y de alguna manera también entrenar y buscar. La vacuna lo que hace también es capacitar también a nuestro sistema inmunológico para que responda de una manera adecuada a los gérmenes que a nosotros nos agreden. Es tan importante la vacunación que desde el punto de vista científico solamente hay una sola cosa que supera la importancia de las vacunas en términos de salud pública, y es la disponibilidad de agua potable. Es decir, el agua potable, nosotros sabemos que sin agua no vivimos, y si el agua que consumimos está contaminada, pues nos vamos a enfermar, que eso fue el origen de las enormes epidemias que hubo también en Europa y prácticamente en todo el mundo hasta antes del siglo XIX, por la falta de disponibilidad de agua potable. Cuando ya mejoran las condiciones hidrosanitarias, pues se mejoran las condiciones de salud de la población. Las vacunas están en segundo lugar después de la disponibilidad del agua potable en cuanto a la prevención de las enfermedades. Y las vacunas, como ya les dije hace un momento, tienen 300 años de historia. Realmente lo de la vacunación, esta historia que les conté del científico inglés Edward Jenner, del médico, que desarrolló la teoría de la vacunación y la puso en práctica,
comienza en el año de 1796, es decir, exactamente hace 300 años, o sea, tiene más de 3 siglos, que es cuando se crea la primera vacuna, que es la vacuna contra la viruela. Después hay otras vacunas, como la vacuna contra la rabia, la vacuna contra el tétano, la vacuna contra la fiebre amarilla, contra la influenza, contra la polio, que ya la de la polio ya es mucho más reciente, que fue para mediados del siglo XX, en el año 54. En el 56, otra vacuna contra la polio, porque salieron 2 vacunas contra la polio, ¿sí? Después la vacuna contra el sarampión, de la rubiola, hepatitis B, y etcétera. Hasta de las más recientes está la vacuna contra la influenza B, pero también la vacuna contra la meningitis meningocócica, en la cual, bueno, dentro de los países latinoamericanos, el más destacado en términos del desarrollo de vacunación ha sido la hermana República de Cuba. Ellos han desarrollado también sus vacunas. Además, de hecho, ahorita con lo del coronavirus, que después vamos a hablar sobre las vacunas del coronavirus, Cuba también ya tiene un prototipo de vacuna cubana propia de la isla. Sí, a mí se me escapó en este momento referirla, porque también esta semana es Cuba que anunció la llamada vacuna soberana. Correcto, sí, porque realmente el nivel de investigación que se desarrolla en Cuba es bastante fuerte, pues, y los centros de investigación pues están bastante bien estructurados, son excelentes, y sí, efectivamente tienen ya una vacuna, que está, entiendo, ya va para la fase, para el ensayo clínico de fase 3. Entonces, si nosotros vemos, ¿puedes poner por favor un segundito, Harry, en la lámina número 5? En la lámina número 5 nosotros tenemos, es un gráfico donde nos dice cuál es la incidencia antes de la vacuna y después de la vacuna de estas enfermedades prevenibles. A ver, cuando nosotros hablamos de enfermedades prevenibles, quiere decir enfermedades, valga la redundancia, que se pueden prevenir, que se pueden evitar. Y es ahí donde entra en juego la extraordinaria importancia de la vacunación. Antes de los años 50, nosotros veíamos un montón, en la historia de la medicina, un montón de gente afectada por la famosa polio, la poliomielitis, que hacía estragos. Y aquí en Nicaragua hizo estragos hasta antes de la época de la revolución, en los años 80, que había un montón de casos de polio. Aquí la polio se erradica con el esfuerzo de las campañas masivas de vacunación que efectivamente se desarrollaron como una estrategia de salud pública para los años 80, que fue algo fabuloso, donde se logró, de hecho, erradicar de manera oficial la poliomielitis en este país. Entonces, y que las campañas de vacunación desde entonces se mantienen de una manera estricta y de una manera consecutiva, permanente, y en la continuidad que se ha desarrollado durante todos estos 30 años, 40 años, ha sido extraordinaria y ha sido uno de los principales logros y herencias de aquellos tiempos, porque realmente todas las enfermedades que se han logrado prevenir han sido extraordinarias. Entonces aquí tenemos nosotros una comparación. En la columna de la izquierda cuando es antes de la vacunación, y la columna que es un poco más clara, que es la columna de la derecha, es después de la vacunación. Ustedes se fijan ahí, por ejemplo, una enfermedad que se llama difteria, que va dentro de la famosa DPT, que es la que pone el Ministerio de Salud, es una de las que pone el Ministerio de Salud. Esa, antes de la vacunación, fíjense que las cifras eran altísimas, ¿sí? O sea, la incidencia era altísima. Después de haber puesto la vacunación contra esa enfermedad, básicamente la enfermedad desapareció o desaparece, pues. O sea, realmente la incidencia es bajísima. Eso lo observamos prácticamente con todos los tipos de vacunación, ¿sí? O de vacunas que se logran administrar entre la población. Entonces, realmente la vacunación toma un rol importantísimo en el mundo de la medicina, porque de hecho la vacuna va a prevenir que aparezca la enfermedad. Hay vacunas de carácter, sobre todo ese es el rol, digamos, la importancia que adquieren en el desarrollo de las nuevas estrategias y herramientas con las que contamos en este momento en medicina, con las nuevas tecnologías que se están usando, como por ejemplo la vacuna que después vamos a hablar, que
ya está hecha con una tecnología de este siglo, que es, bueno, del siglo pasado, del siglo XX, que es el famoso ADN. ¿Ya? Una vacuna basada en fragmentos de ADN, que se puede decir que después se utilizar un ADN, digamos, de carácter recombinante. Pero bueno, eso es otra historia, un análisis un poquito más profundo sobre las cuestiones de la vacunación. Pero sí vemos que antes y después de la vacunación hay un impacto importantísimo en relación a la presentación de las enfermedades dentro de la población. Y ¿qué es lo que pasa con relación a las vacunas? Pues resulta que las vacunas lo que hacen es desarrollar, ya lo dijimos, una inmunidad. Esto se llama, inmunidad quiere decir, ok, yo soy resistente a las enfermedades, yo soy inmune a las enfermedades. Y esta resistencia, esta inmunidad en relación a las enfermedades se denomina inmunidad adquirida, bien sea por especificidad o por memoria. Eso solamente lo vamos a dejar ahí porque eso ya es entrar un poquito a mayor profundidad en relación a la explicación. Pero sí vamos a decir que al vacunarse, lo que hace es que se le da al sistema inmunológico, se le enseña al sistema inmunológico que en caso que la persona o el agente, mejor dicho, el agente patógeno entre al organismo de la persona, lo logre identificar para que lo logre contrarrestar y lo logre eliminar del organismo. Eso es lo que hace básicamente la vacuna. Y sí, efectivamente, la vacuna tiene que cumplir con una serie de estándares para poder, digamos, para poderse aplicar. Pues dentro de ella, primero que tiene que estar segura, tiene que ser segura, ¿sí? Que efectivamente que evite la enfermedad, que la protección sea duradera, es decir, a largo plazo, porque no hacemos nada con que una vacuna solamente la protección nos dure unos cuantos meses y después nos vamos a volver a enfermar, y que sea estable también y que los costos sean bajos para que se pueda poner a la mayor cantidad de población posible, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente hasta ahí, digamos, la pequeña introducción que estábamos haciendo y para comenzar a hablar sobre los tipos de vacunas, no sé, tú me dices. Ok, perfecto. Sí, no, me parece que está bien como introducción, pues tal vez quienes están en contra de la vacuna justamente hablan del tema de los efectos secundarios, es una de las principales quejas que tienen los grupos que hablan contra las vacunas, ¿no? Pero en lo general se procura que no haya efectos secundarios. Incluso la medicina homeopática de alguna manera es una especie de vacunación, nada más que en vez de inyectada es tomada, pues, porque conozco yo los casos en que el mismo patógeno se toma para que el sistema inmunológico lo identifique, pueda crear la resistencia a ese patógeno y funcione pues en la eliminación del cuerpo. Pero bueno, en fin, vamos a hacer una pausa, pues una primera pausa en esta conversación con el doctor Víctor Méndez Duzán. Hablamos de los tipos de vacuna y la famosa inmunidad de rebaño al regresar. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Víctor Méndez Duzán. A ver, los tipos de vacuna, doctor. Correcto. Dentro de los tipos de vacuna, hay diferentes tipos de vacuna y vamos a decir de una manera básica cuáles son las que tradicionalmente se han conocido. En primer lugar, está la vacuna que proviene de microorganismos, es decir, de agentes patógenos que están vivos pero atenuados. ¿Qué quiere decir eso? Que su potencial de crear enfermedad obviamente está disminuida, ¿sí? Porque no les interesa ponerle algo a las personas para que se vayan a enfermar, sino que para que se curen. El otro tipo de vacunas son de los fragmentos o microorganismos que están muertos, ¿sí? Entonces hay microorganismos vivos atenuados, microorganismos muertos, y hay otro tipo de vacunas que son los agentes purificados, es decir, se agarran subunidades de los patógenos para que el sistema inmunológico aprenda a reconocerlos. Por ejemplo, en el caso de los virus, se agarran fragmentos de los antígenos de superficie de los virus para que el sistema inmunológico los logre identificar esos virus, y de las bacterias se puede utilizar, se puede seleccionar, digamos, los polisacáridos capsulares y la exotoxina modificada. Es decir, son fragmentos de los patógenos para que nuestro sistema inmunológico los logre identificar, que esos serían como las tarjetas de identidad o las cédulas de identidad de los virus,
que a través de esa manera, cada vez que un miembro del sistema inmunológico, sea los anticuerpos o las células T de nuestro organismo, lo logre identificar en el torrente sanguíneo o en cualquiera de las partes de nuestro cuerpo, lo logre eliminar. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos básicamente estos 3 tipos de vacuna, y con las nuevas tecnologías que están hechas a base de ADN de los agentes patógenos. Entonces, eso, digamos, para mencionar algunos ejemplos de las vacunas que son los que normalmente se han conocido. Y sí me gustaría decir que en Nicaragua, a través de las políticas del Ministerio de Salud, hay un esquema de vacunación muy completo. Está en la lámina 13, por favor, si lo podemos poner un momentito, donde tenemos desde la famosa BCG, que es la vacuna que se le pone al bebé recién nacido, es la primera vacuna que se le pone a los niños, que es la vacuna que le deja a uno una marquita en el hombro, ¿sí? Siempre se pone normalmente en el hombro, en el hombrito izquierdo, se le pone el bebé, y se llama BCG porque es el bacilo, se llama bacilo de Calmette-Guerin, porque fueron unos franceses quienes descubrieron este tipo de vacuna. ¿Para qué sirve esa vacuna? Básicamente para evitar formas graves de tuberculosis. Esa vacuna es súper importante, porque antes los niños eran tendaladas de niños los que morían por las formas graves de tuberculosis. Una vez que se comienza a instaurar la vacuna de la BCG, que es la primera que se le pone a los niños, pues se comienza a evitar ese tipo de enfermedad en los bebés, y a la fecha aquí básicamente en Nicaragua no se presentan ese tipo de patologías. ¿Por qué? Porque a todos los niños recién nacidos se les pone esa vacuna, igual que la famosa vacuna de la polio, que tenemos la polio inyectable, también está la polio oral, está la famosa pentavalente. Todo el mundo habla de la pentavalente, pero la mayoría de la gente no sabe que la pentavalente viene de 5, básicamente nos va a evitar 5 enfermedades: la difteria, la tosferina, el tétano, la hepatitis B, meningitis y la neumonía causada por el hemófilo influenza tipo B. Esa pentavalente es poderosísima como vacuna porque nos está previniendo de una sola vez 5 enfermedades. Entonces, es necesario siempre llevar a los niños a vacunar, igual que la famosa vacuna contra el rotavirus. En mi práctica profesional, yo me acuerdo, hace no mucho, pues cuando yo era estudiante en los hospitales, todavía se morían un montón de niños por el famoso rotavirus. Una vez que se comienza a instaurar de manera masiva en las campañas de vacunación la vacuna contra el rotavirus, fue impresionante cómo descendió la mortalidad, la mortalidad, ¿sí?, de los niños por rotavirus, que era prácticamente, o sea, el rotavirus agarra a un niño y te lo puede matar en menos de 24 horas. Entonces, una vez que se comienza a poner esa vacuna del rotavirus, los niños, o sea, se han salvado miles de vidas en este país, pues, y millones de vidas a nivel mundial. También aquí tenemos la vacuna contra el neumococo, tenemos la vacuna contra el sarampión, la rubiola y la parotiditis, que es la famosa MMR, la DPT, que previene 3 enfermedades, que es la difteria, la tosferina y el tétano, la DT famosa, que es contra la difteria y el tétano, la vacuna de la influenza y la vacuna del neumococo 23 valente, que eso ya lo habíamos... no, perdón, esa no lo habíamos mencionado, mencionado la 13. Pero bueno, está la vacuna del neumococo, que normalmente se le aplica a los pacientes ancianos, pero también se la puede poner pues cualquier persona. Ok, entonces tenemos un esquema de vacunación en nuestro país importantísimo. Fíjense que si ustedes se van a otros países de la misma Latinoamérica, los esquemas de vacunación no son tan completos como los que se tienen a través del sistema de salud pública de nuestro país. Aún y con todas las limitantes, aquí se están haciendo maravillas de verdad en reconocimiento a la labor que realiza el Ministerio de Salud y todos los trabajadores de la salud que están encargados del programa ampliado de inmunización, que es un programa espectacular, la verdad, los felicito muchísimo. Y bueno, la cuestión es que ¿todo esto para qué? Todo esto para crear inmunidad colectiva, para crear inmunidad en nuestra población. De esa manera, al estarle poniendo la vacuna a nuestros bebés, a nuestros niños, nosotros como adultos que nos estemos poniendo nuestra vacuna, también porque los adultos también deberíamos de poner la vacuna. Por ejemplo, aunque todavía no está dentro de el paquete, digamos, de todas las vacunas del Ministerio de Salud de manera oficial, pero sí ya en este momento existe en nuestro país la posibilidad de aplicarse la vacuna contra el famoso virus del papiloma humano.
para prevenir las formas graves de cáncer cervicuterino. Entonces, por esa vacuna se paga, hay algunas empresas que la ofrecen, y sí, hablando en términos de costo-beneficio, pues es importantísimo. ¿Por qué? Porque el beneficio va a ser muchísimo mayor, es un poquito cara, pero sí vale la pena aplicárselo sobre todo a las mujeres, aunque dicen las empresas también que también, obviamente, el hombre se la puede aplicar, porque los hombres básicamente somos transmisores del papilomavirus. Pero sí es una vacuna súper importante, igual que la vacuna de la hepatitis B. La vacuna de la hepatitis B en nuestro país está disponible también, y podemos evitar esa enfermedad, que es una enfermedad que es la misma forma de transmisión a través de lo que se conoce como la forma de transmisión del VIH, vía sangre, vía relaciones sexuales, etcétera, y de la hepatitis B casi no se habla, y es una enfermedad muy importante en nuestro país. Entonces, esa está disponible también en algunas presentaciones para los adultos, ¿ok? Sin embargo, dentro del esquema de vacunación, si nosotros retrocedemos un poquito a lo que el MINSA está aplicando, nosotros vemos que dentro de la famosa pentavalente, ¿sí? Está la vacuna de la hepatitis B. Es decir, los niños que se están vacunando después de la aplicación, después de que se inició la campaña para aplicar la vacuna pentavalente, están siendo beneficiados también con la prevención de esa patología, ¿ok? Entonces, bueno, con relación a las inmunidades, se ha hablado mucho sobre la famosa inmunidad de rebaño en el contexto del coronavirus. ¿Por qué? Bueno, porque se decía que, bueno, que a través de la exposición a las personas, pues entonces se va a crear la famosa inmunidad de rebaño. ¿Y qué es lo que la inmunidad de rebaño básicamente lo que va a hacer es suponerla, como pongamos la lámina número 28, por favor. En la 28 se explica básicamente de una manera sencilla qué cosa es la inmunidad de rebaño. Una vez que nosotros exponemos a un grupo, a una población, a un determinado agente infeccioso, se va a crear resistencia. Esa es la teoría de la famosa inmunidad de rebaño. Si nosotros nos fijamos aquí, tenemos una personita en color azul, otra en color amarillo o verde y otra un poquito más oscuro. Los azules son los sanos que no están inmunizados, los amarillos son los sanos inmunizados, y los que son como rojitos son los no inmunizados o enfermos, es decir, los que están contagiando. Si ponemos la lámina número 29, por favor, para graficar exactamente lo que estamos diciendo, si nosotros observamos, ahí tenemos un grupo de personas de las que eran, de los rojitos que habíamos dicho que eran no inmunizados, es decir, enfermos pero contagian, en medio de los sanos que no están inmunizados, ¿ok? O sea, es decir, ninguna persona está inmunizada. En este caso, la enfermedad se va a expandir mucho dentro de la población. ¿Qué es lo que está pasando con el coronavirus? No solamente en Nicaragua, sino también en todos los países del mundo. Como no tenemos nosotros una vacuna contra el coronavirus, pues la enfermedad se riega como pólvora, como se dice, ¿ok? Entonces, en el segundo caso, que pongamos la lámina número 30 para observarla, donde nosotros tenemos que algunos están inmunizados, la mayoría no están inmunizados, la enfermedad siempre se sigue expandiendo dentro de la población. Pero si nosotros agarramos y logramos inmunizar, como podemos observar en la lámina número 31, a la mayoría de la población, si la mayoría de la población está inmunizada, la enfermedad se va a expandir poco. Es decir, en relación a los procesos de inmunidad causados, y digamos, a través de la prevención, a través de la vacuna, ahí nosotros podemos observar, o en esta lámina podemos observar de una manera tangible, efectivamente, cómo es que las vacunas nos va a prevenir de una manera masiva, evitar el contagio de las enfermedades. Por eso es que ahorita es raro, ustedes se van a cualquier hospital y es raro ver un niño con rotavirus. Y les digo, hace 10 años las salas de gastroenterología pediátrica estaban llenas de niños con rotavirus. Te estoy hablando hace 20 años. Sí, un poquito, sí, 20 años más o menos, llenas. Pero ahorita ustedes se van a buscar un niño con rotavirus y realmente son pocos los casos que van a lograr observar gracias a la campaña masiva de vacunación en relación al rotavirus. Solamente para poner ese ejemplo, si van a buscar un niño con forma grave de tuberculosis, quién sabe si lo hayan, porque a todo niño bebé, como ya les dije anteriormente, recién nacido, se le pone inmediatamente la vacuna. Entonces, de esa manera es que actúan las vacunas y de esa manera es que nosotros logramos esa famosa inmunidad. Ok. ¿Solamente con vacunas se logra esa inmunidad de rebaño? No necesariamente, no, porque en algunos casos hay, a través de la exposición de las personas a el agente patógeno, el sistema inmunológico, en teoría,
podría llegar a reaccionar a través de una exposición a la enfermedad, ¿sí? Sin embargo, podés lograrlo de esa manera, pero podés lograrlo a través de la vacuna. En el caso de una enfermedad tan altamente contagiosa como el coronavirus, ya se verificó que la inmunidad de rebaño realmente no es lo más adecuado. Es decir, exponer a las personas sin ningún nivel de protección a la enfermedad para que su sistema inmunológico desarrolle esos anticuerpos y esas células T que son para contrarrestar la enfermedad, pues obviamente no es la mejor solución, porque la enfermedad tiene unos niveles de contagio altísimos y una virulencia y unos niveles de letalidad altísimos también dentro de determinados sectores de la población con factores de riesgo, como ya hemos mencionado la vez pasada en el programa anterior. Entonces, no es necesario, o sea, la inmunidad de rebaño no solamente se adquiere a través de la vacuna, sino a través de la exposición de personas no inmunizadas a un agente patógeno. Sin embargo, en este caso no se recomienda por la alta virulencia que tiene la patología. Ok, bueno, hacemos pausa entonces. En esta edición hablamos acerca de las fases que tiene que pasar la vacuna y el estado en que están algunas de las vacunas más conocidas en este momento contra el SARS-CoV-2. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus con el doctor Víctor Méndez Duzán. Ahora, este tema de la vacuna no es que se me ocurrió, es decir, como sucedió con la primer vacuna que se hizo, se aplicó y ya está lista la vacuna, o ya tenemos una vacuna, ¿no? Que además eso pasó todo un proceso, pues lo que conversábamos al inicio del programa. Hay una cantidad de fases, de periodos, de pruebas que tienen que ocurrir. Se habla hasta de 4 fases. Correcto, así es. Y es importantísimo, sí, porque ahorita, pues básicamente con esto de la vacuna Sputnik, pues se está criticando mucho al gobierno ruso, ¿sí? Porque dicen que cómo es posible que la vacuna, que un periodo de tiempo tan corto, etcétera, etcétera, porque no ha pasado por toda la famosa fase de los ensayos clínicos, también aplican pues a la vacuna, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vemos en este caso es que, bueno, en relación a la ciencia, estas famosas fases en los ensayos clínicos y de las vacunas tienen un origen, y este origen fue, haciendo una retrospectiva y una reseña, se originan a través de, o posterior a la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, básicamente no se consideraba demasiado la seguridad de los medicamentos, de las sustancias, de los fármacos, de todas aquellas moléculas, etcétera, que se utilizaban con las personas. Y en la Segunda Guerra Mundial sucedieron cosas verdaderamente siniestras, sobre todo en el lado de los nazis. Es decir, los alemanes agarraban y experimentaban sin ningún nivel de consideración con los humanos que tenían en los campos de concentración, con los judíos, con los rusos y con todas las personas que ellos tenían prisioneras y que consideraban de hecho desechables, pues dentro de su filosofía nazi. Entonces vemos experimentos tan siniestros como por ejemplo el famoso doctor, el ángel de la muerte, que era el famoso Mengele. Él agarraba y le aplicaba sustancias de colores en los ojos a las personas para ver si le cambiaban el color de los ojos. O sea, experimentos de ese tipo estúpidos. Y realmente llegaban otro tipo de experimentos siniestros, era que le ponían sustancias como decir plástico fundido en la piel para ver de qué manera se quemaban las personas y cuánto tiempo duraban en recuperarse, y esto supuestamente para ayudar a los soldados alemanes en el combate. Es decir, no tenían ningún respeto por la vida humana, en conclusión. Entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial surgen los famosos principios bioéticos. Y los principios bioéticos, esto tiene que ver con la fase, por eso lo estoy explicando. Los principios bioéticos son cuatro principales. Los más importantes son, en primer lugar, la beneficencia. Es decir, si en lo que le vas a hacer al paciente verdaderamente le va a producir un beneficio. ¿Sí? Entra en juego muchísimo la relación médico-paciente.
El otro principio bioético es la autonomía, es decir, tenés que respetar la decisión del paciente, no solamente en términos de sus derechos, sino también, sí, bueno, sí, y también la capacidad de decidir. Es decir, una persona, así sepa que un tratamiento le va a producir un beneficio, también tiene el derecho de decir, no, no me lo pongo. Sí, esa es la autonomía famosa. Sin embargo, todo es relativo, porque también si la decisión del paciente va a causar un perjuicio social, sí, entonces ya entra dentro del límite del delito, que esto ya es otra discusión. Pero bueno, el tercer principio bioético es el principio de la justicia. Es decir, realmente lo que se está haciendo es algo verdaderamente justo para el individuo y para la sociedad, y la no maleficencia, que tiene que ver, que está relacionado con el primer principio básicamente, que es la no producción de un daño, tanto a escala individual como a escala colectiva. Entonces, si nosotros consideramos esos principios bioéticos que surgen después de la Segunda Guerra Mundial y después suceden otros casos, como el famoso caso de la talidomida, tal vez la gente joven no sabe lo que es la talidomida, y tal vez muchos adultos tampoco, pero hubo un famoso fármaco que sale en los años 50 que se llamaba talidomida, que fue utilizado para disminuir los achaques de las mujeres en el embarazo. Efectivamente, controlaba todas aquellas ganas de vomitar y todas estas cosas, pero ¿qué pasó? Que como no se hicieron estudios serios en relación a la seguridad de los pacientes, comenzó a presentarse un fenómeno de teratogenicidad, es decir, alteración de la estructura del organismo a nivel de los bebés, y los niños comenzaron a nacer sin bracitos, comenzaron a nacer sin piernitas, comenzaron a nacer con pedazos de extremidades, ¿sí? Focomelia, amelia, se llama eso en términos médicos. ¿Por qué? Porque no se siguieron los estudios de seguridad de las diferentes fases clínicas. Entonces, por eso es que se debe considerar de una manera importante las diferentes fases en los estudios, en los ensayos y en la vacunación. Hay 4 fases. La fase 1, que es donde se mide, pongamos por favor la lámina número 32, lo vamos a repasar así de una manera muy sencilla. La lámina número 32. La fase 1 es donde se mide la seguridad y eficacia. Normalmente la fase 1 se utiliza con pocas personas, normalmente menos de 30 personas, menos de 50. La fase 2 es donde se define la dosis, es decir, cuántos miligramos, cuántos mililitros se le tiene que poner a las personas para saber cuál es la dosis adecuada, y la efectividad de esa sustancia o de ese medicamento. La fase 3 es donde se evalúa la seguridad y la eficacia. La fase 3, la seguridad y la eficacia. Y la fase 4 es donde se evalúa la seguridad en grupos más grandes. ¿Dónde está la famosa vacuna rusa, la Sputnik, y con dónde está la famosa vacuna Oxford, que son las dos más famosas ahorita a nivel mundial? Están ahorita en la fase 3, es decir, ya pasaron por la fase 1, donde se midió la seguridad y la eficacia, por la fase 2, donde se define la dosis y la efectividad, y ahora están en estudios de fase 3, las dos vacunas. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos que si nosotros se comprobó que efectivamente la dosis y la efectividad es adecuada, la seguridad y la eficacia se evalúa a través de la inserción o la administración del medicamento, de la sustancia o de la vacuna en grupos de población más grandes. Porque, ¿qué fue lo que se hizo con vamos a pasar ya a lo de la Sputnik, ¿no? ¿Sí? Sí, pero antes hacemos una pausa para hablar del Sputnik, porque me parece que un tanto lo del Sputnik tiene que ver con la vacuna china también, y tiene que ver un poco con aunque he escuchado poco ruido sobre la vacuna soberana, ¿no? Ha habido como más confianza, me parece, en la vacuna soberana. No he escuchado posiciones en contra, más bien, sobre ella. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Conversamos con el doctor Víctor Méndez Duzán. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. La vacuna Sputnik 5, anunciada por el gobierno ruso,
la semana pasada. Esta semana se han anunciado 2 vacunas más, una vacuna del gobierno chino, la verdad es que no sé cuál es el nombre, y el gobierno de Cuba ha anunciado también resultados de investigaciones que lo podrían llevar a producir la llamada vacuna soberana. Hablemos del Sputnik 5, que era para lo que nos habíamos preparado con el doctor Víctor Méndez Duzán. Correcto. La vacuna Sputnik 5, hay un juego ahí de palabras, ¿sí? Bueno, primero, ¿por qué Sputnik? Porque el Sputnik fue aquel proyecto espacial a través de lo cual en aquel entonces la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, logró poner en el espacio al primer hombre, ¿sí? Entonces, el primer satélite. Primer satélite, correcto. Sí. Y bueno, y todas las misiones, ¿no? Fueron igual que en los Estados Unidos, que todas se llamaron Apolo, después fueron Sputnik. Sí. Entonces, y se llama Sputnik V, no solamente por 5, sino porque es Sputnik V de vacuna. La B quiere decir vacuna. Sí, más que 5 es vacuna. Entonces, como le digo, es un juego de palabras, pues también para decir que Rusia, pues, o sea, fue el primer país que realmente aprobó una vacuna de este tipo ante algo tan o más importante que lo que es la conquista del espacio, en este caso la amenaza de la integridad de la salud de la especie humana. Entonces, bueno, al final de cuentas ha sido muy criticada. ¿Por qué? Porque dicen que no ha pasado por todas las fases de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero definitivamente, en relación a la vacuna de los rusos, se ha hecho en el Centro de Epidemiología, que es el famoso Centro de Epidemiología de Gamaleya de Moscú. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, primero desarrollaron de una manera sintética la vacuna, es decir, solamente agarraron fragmentos trabajaron con un adenovirus, es decir, un adenovirus, para explicar de una manera sencilla, el adenovirus es un tipo de virus de lo que normalmente causa la gripe, común, y esos adenovirus lo que hicieron fue que le insertaron el código genético del famoso coronavirus, ¿sí? O sea, sin utilizar fragmentos realmente del coronavirus. Entonces lo que hicieron fue como crear algo artificial que semejara al coronavirus, para que en el momento de introducirlo en el cuerpo de las personas, el sistema inmunológico logre reaccionar ante el código genético del coronavirus, porque de esa manera trabaja nuestro sistema inmunológico. De tal manera que cuando el coronavirus real llegue a introducirse al organismo de las personas, el sistema inmunológico ya sabe que a través de ese código genético lo va a identificar y de esa manera lo logra capturar y lo logra eliminar. Ahora, ¿cómo va a responder el sistema inmunológico ante este tipo de vacuna? Bueno, a través de 2 tipos de células, que son las famosas células T y los anticuerpos de nuestro sistema inmunológico. Ahora, realmente las críticas en relación a este tipo de vacuna realmente son infundadas y tienen más que ver con cuestiones políticas. Sin embargo, en algo que sí hay que señalarlo, quizás que Rusia no ha publicado de una manera, digamos, los estudios como se espera dentro del ambiente de la ciencia a nivel internacional, con publicaciones, artículos, etcétera, 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 que eso es lo que se les critica, ¿ok? Ahora, si han seguido las diferentes fases en términos de los procedimientos, obviamente esta vacuna va a ser una vacuna absolutamente efectiva, pero como repito, lo que pasa es que no han publicado demasiada información al respecto, supongo que por cuestiones de seguridad, no lo sé, la verdad. Entonces, pero lo que sí es que está en fase 3 y que ya inicialmente se probó con 38 personas, dentro de las cuales una de ellas fue la hija de Putin, y posteriormente se logró probar, o ya se ha probado en aproximadamente 2.000 personas, que ya, como les dije anteriormente, está en la fase 3, y efectivamente existe una vacuna que tiene más o menos el mismo nivel de avance, que es la vacuna Sputnik, que es la famosa vacuna Oxford, que es la vacuna de los británicos. Y esta vacuna Oxford es parecida a la de los rusos, solamente que en este caso ha sido desarrollada a través de un virus genéticamente modificada que causa el resfrío, es decir, la gripe, pero no en los humanos, sino en los chimpancés. ¿Ok? Entonces, como nosotros tenemos un código genético que es hasta el 98%, algunos dicen que más, parecido al de los chimpancés, entonces estos
animalitos se utilizan para los ensayos preclínicos, porque lo que habíamos dicho anteriormente sobre las diferentes fases, fase 1, 2, 3, 4, es para los humanos. Antes de eso tendrían que haberse hecho ensayos preclínicos, que son los que se usan en animales. Gracias a los ensayos preclínicos es que se logra el desarrollo de las potenciales vacunas. Y en el caso de la vacuna Oxford existe un poquito más de información si uno se logra ver en las redes. Y en la vacuna Oxford básicamente, igual que en la rusa, se logró desarrollar una respuesta a nivel de las células T y también de los anticuerpos como una respuesta de nuestro sistema inmunológico ante las vacunas. Es decir, en ambos casos, las vacunas han demostrado a través de la información ser efectiva en un alto porcentaje. En más de 70, en algunos casos se menciona, en otros casos se menciona más del 90% de las personas han logrado desarrollar este tipo de inmunidad. Y en el caso de la vacuna Oxford, pues se logró utilizar en aproximadamente 1.077 personas, que fueron las que desarrollaron estos anticuerpos y las vacunas, las células T, en respuesta a la utilización de este insumo dentro de las personas en las cuales fue probado. Ahora, se espera que en los próximos meses ya el gobierno ruso tiene acuerdos con 20 países para distribuir la vacuna, y en el caso de la vacuna Oxford, pues también hay varios países de Latinoamérica como México y Argentina donde se van a comenzar a aplicar, y ya eso sería la fase 4. Hay algo bien importante que hay que mencionar. Normalmente los estudios de fase 2 duran aproximadamente 2 años. Eso es lo que está oficialmente aceptado. Es decir, en este momento ni los rusos, ni los británicos, ni ninguno realmente debería estar en fase 2. ¿Por qué? Porque lo que se dice oficialmente es que tienen que durar aproximadamente 2 años y que tiene que ponerse en bastantes personas. Pero, dada la premura y dada la amenaza que constituye el coronavirus para la especie humana, pues este tipo de tiempos se han obviado. ¿Okay? Entonces se van en base a resultados, y si resultó efectivo, demostrar con toda la evidencia del caso que esa vacuna verdaderamente es efectiva y que se puede aplicar con los diferentes niveles con los parámetros de seguridad en la población. Y aparentemente tanto la vacuna que produjo Rusia como la vacuna de los británicos pues cumple con estos estándares, igual que la vacuna que está desarrollando la República Hermana de Cuba, que entiendo que ahorita ya va para los estudios de fase 3. Eso significa, es decir, a ver, este tiempo que debería de durar la fase 2 es el tiempo que nos va a garantizar que sea segura y que no tenga mayores efectos, es decir, que no haya efectos secundarios en la aplicación de la vacuna. Y esto es lo que nos vamos a perder en este momento. Pues la verdad es que sí. La verdad es que si nosotros nos vamos en relación al protocolo, realmente ninguna de las vacunas llegaría ni siquiera a la fase 3. Sin embargo, siempre en medicina uno tiene que valorar riesgo-beneficio. Es decir, en medicina ningún medicamento es inocuo, ni siquiera el acetaminofén. El acetaminofén te puede producir un daño hepático, ¿sí? O sea, ni siquiera los medicamentos que se dicen que son los más dóciles, los más benevolentes, están exentos de reacciones adversas. Toda sustancia que entre al organismo puede llegar a tener una reacción adversa en un determinado segmento de la población. Hay personas, por ejemplo, que con solo comerse algo ya hacen un shock anafiláctico. Algunas personas, si una abeja les pica, no pasa nada más que el dolor. En otras personas lo puede llegar a matar. Entonces, eso depende de la individualidad. Sin embargo, sí, formalmente, según los protocolos establecidos, realmente los ensayos de fase 2 deberían de durar aproximadamente 2 años. Sin embargo, el riesgo-beneficio está nos vamos a esperar 2 años para sacar una vacuna cuando todo el planeta se contamine y que los muertos hayan sido miles. O sea, como efectivamente está sucediendo ahorita. Entonces, en términos de riesgo-beneficio, lo que se considera es que se va a obviar, y de hecho se está obviando el tiempo que se está establecido, porque es mayor el beneficio de utilizar una vacuna que en los estudios de fase 1 y fase 2 ha demostrado una seguridad de más del 90% y hay que aplicarla a no aplicarla, porque si no la aplicamos entonces nos estamos perdiendo el hecho de poder llegar a salvar miles de vidas. Sí, ahora, todo esto efectivamente ha partido de un acuerdo mundial de las autoridades científicas, especialmente las autoridades médicas, particularmente de la urgencia de encontrar la vacuna. Por eso es que se ha aceptado que esto camine tan rápido. Para claro, todos los casos.
Claro, porque es que además, o sea, el coronavirus no solamente es lo que popularmente se maneja, que es una infección respiratoria que te puede dar gravedad, etcétera, etcétera. En este momento ya hay publicaciones donde se dice que el coronavirus potencialmente puede causar alteraciones a largo plazo, porque puede llegar a alterar de alguna forma las estructuras vasculares, principalmente los órganos donde existe mucha vascularización, como por ejemplo el corazón, como por ejemplo el sistema nervioso, ¿sí? Y que los efectos pueden llegar a ser a largo plazo. Entonces, puede ser que ahorita no tengas mayor nivel de inconveniente, pero puede ser que dentro de algunos meses, algunos años, los efectos a largo plazo del coronavirus todavía no se conocen. Y en lo que se ha logrado observar, porque realmente es una enfermedad absolutamente novedosa, o sea, no tiene ni un año de haber aparecido y ha causado unos estragos espantosos. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con los brazos cruzados o vas a comenzar a utilizar todas las herramientas de las que dispongas para poder contrarrestar a esta enfermedad? Esa es la discusión. Y hablando en términos de, como habíamos dicho, en los principios bioéticos, el primer principio es la benevolencia, es decir, qué beneficio vos le vas a poder otorgar a la población de manera general y qué es lo que no podría llegar a beneficiarse la población si vos no tomás decisiones y si no tomás acciones. Entonces, en este caso, la benevolencia prima en relación a lo que está, digamos, formalmente establecido, que son los ensayos de fase 2 que deberían de durar 2 años. En este momento se requiere algo para contrarrestar al coronavirus famoso. Correcto. Coronavirus que según los más recientes datos tiene casi 23 millones de personas afectadas alrededor del mundo, 22.700.000 y nos acercamos a las 800.000 fallecimientos ya por coronavirus, más de 790.000, sí. Claro, y recuerden también que eso ya lo habíamos mencionado en otro programa, que en el caso de los virus es el potencial de mutar. Puede ser que mute hacia algo menos agresivo, pero puede ser lo contrario. Entonces, ¿te vas a quedar esperando? Sí. Esa es la pregunta. Una discusión bioética interesante. Que ese también es el riesgo de las vacunas, es decir, que cuando salga la vacuna haya mutado suficiente el virus y haya cambiado sus cadenas de ARN especialmente, de manera que resulte inefectiva la vacuna. Ese es un riesgo. Es uno de los riesgos. Sin embargo, en este momento, realmente con los tiempos que se están desarrollando, yo creo que eso no va a llegar a suceder. Es posible, todo es posible. No hay absolutos en medicina. Si algo es claro en medicina es que no hay absolutos. Sí. Hay una persona a la cual le dicen ya está desahuciada y de repente la persona tiene un nivel de recuperación extraordinario. En medicina los milagros existen. Sí. Bueno, doctor. Claro. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros dándonos luces para poder entender este tema de la vacuna, cómo es que está funcionando y demás, y por qué es que se ha cuestionado tanto la aparición de o los registros de estas primeras vacunas, especialmente la rusa y la china. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.